Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este episodio, nos sumergiremos en la diversidad de experiencias compartidas sobre planes, pasiones y cómo encontrar equilibrio en la vida cotidiana. Si te encanta descubrir nuevas perspectivas y buscar inspiración para tus propios proyectos, este vídeo es para ti. Así que sin más preámbulos, comencemos esta conversación llena de ideas, creatividad y buen rollo. ¡Vamos allá! Hola. ¿Cómo fue tu semana? Fue agitada, llena de trabajo. ¿Y la tuya? La mía también fue intensa. El trabajo y los estudios ocupan la mayor parte de mi tiempo. Lo entiendo, es desafiante equilibrarlo todo. Es verdad. A veces siento que el tiempo vuela y apenas puedo disfrutar de mi día. Comprendo totalmente. A veces la vida parece una carrera contra el reloj. Creo que es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y los momentos de ocio. Estoy de acuerdo. Intento reservar algunos momentos para relajarme y hacer lo que amo. Encontrar equilibrio es crucial. ¿Cómo logras separar el trabajo y el ocio de manera efectiva? Tengo una rutina definida y reservo tiempo específico para cada actividad. La rutina es fundamental incluso. Suelo desconectar completamente los fines de semana. Es un enfoque excelente. Desconectar es esencial para recargar energías. ¿Y durante las vacaciones, logras desconectar del trabajo? Sí, hago un esfuerzo consciente para no revisar correos electrónicos ni mensajes de trabajo. Eso es genial. Las vacaciones deben ser verdaderamente relajantes. Cambiando un poco, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos para relajarte? Además de leer, me gusta la jardinería. Es terapéutico para mí. La jardinería es una actividad encantadora. A mí me gusta cocinar. Cocinar es una forma maravillosa de expresión. ¿Algún plato especial que te encante preparar? Me gusta preparar platos mediterráneos, especialmente paella. ¡Qué delicia! La paella es un plato lleno de sabores. ¿Vamos a organizar una cena algún día de estos? Me encantaría. Sería increíble compartir experiencias culinarias. Sería genial. Vamos a planificar algo pronto. ¿Y tú, tienes alguna preferencia culinaria? Tengo debilidad por los platos asiáticos, especialmente el sushi. El sushi es una elección deliciosa. Podemos hacer una noche temática con paella y sushi. ¡Qué idea fantástica! Será una fiesta culinaria increíble. De acuerdo. Empezaré a buscar recetas e ideas para nuestra noche especial. Perfecto. Voy a hacer lo mismo. No puedo esperar por esta experiencia culinaria.
Será divertido. Además de la cocina, ¿tienes algún otro pasatiempo interesante? Me gusta la fotografía. Capturar momentos es una forma de congelar recuerdos. ¡Qué fascinante! La fotografía es un arte poderoso. ¿Algún foto favorita que hayas tomado recientemente? Sí, un paisaje increíble durante un viaje reciente. Me encanta apreciar fotografías. ¿Puedes compartir ese increíble paisaje? Claro. Aquí está la foto. Fue tomada en las montañas durante el atardecer. ¡Guau! ¡Qué escena deslumbrante! Los colores son magníficos. Gracias. La naturaleza realmente proporciona momentos espectaculares. Esta foto es una verdadera obra de arte. Tienes talento para capturar la belleza natural. Me siento halagado. La naturaleza es mi principal fuente de inspiración. Es increíble cómo la fotografía puede transmitir emociones y contar historias. Estoy completamente de acuerdo. Cada foto cuenta una narrativa única. Cambiando un poco, ¿alguna vez has pensado en exhibir tus fotos en una exposición? Es un sueño mío. Aún estoy trabajando en eso, pero sería increíble. Sin duda lo sería. Tus fotos merecen ser compartidas con un público más amplio. Agradezco la sugerencia. Estoy considerando eso para el futuro. Si decides hacerlo, estaré ansioso por participar en tu exposición. Sería un honor tenerte allí. Te mantendré informado sobre cualquier desarrollo. ¡Qué interesante! Siempre he admirado a quienes siguen su pasión. Yo tengo planes de abrir mi propio negocio. Eso es increíble. ¿Qué tipo de negocio tienes en mente? Me gustaría abrir una tienda de productos artesanales. Siempre me han encantado los trabajos manuales. Increíble. Creo que sería un éxito. Sí, creo que cada pieza cuenta una historia y es única en su esencia. ¡Qué concepto encantador! Los productos artesanales tienen un toque único. Planeo incluir ropa, accesorios y productos de cuidado personal, todos hechos a mano. Sin duda. La singularidad de los productos artesanales es incomparable. Además de joyas y decoraciones, ¿tendrás otros tipos de productos? Exactamente. Quiero ofrecer a los clientes una experiencia única de compra. Eso amplía aún más la variedad. Los productos hechos a mano tienen un encanto especial. Estoy en contacto con algunos artesanos locales. Quiero valorizar el talento de nuestra comunidad. Sin duda será una experiencia encantadora. ¿Ya tienes algún proveedor en mente para los productos?
Me estoy preparando para enfrentar desafíos con resiliencia y aprendizaje constante. Excelente elección. Valorar a la comunidad es fundamental. Cambiando un poco, ¿cómo lides con los desafíos de abrir un negocio? Estoy de acuerdo. Estoy abierto a aprender con cada desafío que surja. Esa mentalidad es esencial. El viaje emprendedor está lleno de aprendizajes. Agradezco mucho por la positividad. Deseo lo mismo para todos tus planes. Sin duda. Espero que tu tienda de productos artesanales sea un gran éxito. Definitivamente. Me alegra que nos hayamos conocido y compartido ideas. Gracias. Fue genial conversar y compartir nuestros planes. Por supuesto. Intercambiar experiencias y colaborar sería increíble. Mantengamos contacto y, quién sabe, podamos colaborar en el futuro. Gracias. Buena suerte para ti también. Hasta luego. Perfecto. Buena suerte con todos tus emprendimientos. Enhorabuena, has llegado al final de este vídeo de práctica de conversación en español. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho. La práctica constante es la clave para mejorar tus habilidades en el idioma. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido educativo y útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos abajo en la sección de comentarios. Y, por favor, no olvides darle like a este vídeo si te ha resultado útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y sigue practicando tu español.